A continuación, presentamos a nuestro 10º speaker de esta primera jornada. Roberto Darrigrandi es doctor es máster en Business Administration de la Universidad de Chicago. También es graduado del PADE del ESE de la Universidad de los Andes, en Chile. Hola, ¿qué tal? ¿Escuchan ahí bien? Espera un poco, algo pasa aquí, no, a ver. Estoy tratando de compartir la pantalla acá, ahí estamos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como se señalaba, la idea es comentar brevemente sobre lo que estamos viendo hoy día en el ámbito financiero y empresarial en este mundo en crisis. Entonces, mi presentación tiene tres partes, o sea, dos partes. Primero, lo que ha sido el COVID-19 y su impacto económico y financiero. En segundo lugar, hablar sobre las oportunidades empresariales y financieras en este mundo post-COVID y algunas conclusiones finales sobre esta presentación. Bueno, lo primero, ¿cierto?, son algunos antecedentes que son muy importantes tener presentes. Este gráfico muestra el altísimo nivel de incertidumbre que hemos vivido en los últimos meses, llegando a niveles totalmente inauditos para lo que es la historia. Estos son los últimos 50 años y vemos ahí cómo este índice de incertidumbre mundial alcanza niveles totalmente inauditos, sin precedentes. Por otro lado, acá tenemos algunos indicadores de izquierda a derecha que son importantes tener presentes. Por un lado, indicador de actividad en manufacturas en países desarrollados, después en servicios, después las bolsas. En el caso de las manufacturas, vemos que en muchos países, salvo China, que fue una etapa anterior, tenemos una caída muy dramática en los indicadores de producción. Pero la buena noticia es que estos indicadores se han ido recuperando y hoy día en muchos casos, con países como, ya China hace un tiempo, ¿cierto?, pero países como Francia, países como el Reino Unido y otros, estamos alcanzando niveles similares a los que teníamos previo a la crisis. Algo similar pasa en los servicios. Lo que pasa en los servicios, la caída ha sido más dura, más agudizada, pero también, como ustedes ven en ese gráfico el medio del PMI servicios, esto se ha ido recuperando fuertemente para alcanzar nuevamente niveles bastante similares a los que teníamos al comienzo de año. Por otro lado, las bolsas, el gráfico a la derecha, también tuvieron caídas muy fuertes, en algunos casos caídas cercanas al 40%, pero en muchos casos las bolsas han ido recuperando con creces, ¿cierto?, lo que ha sido las pérdidas, y por lo tanto eso también de alguna manera, como las bolsas anticipan lo que va a pasar a futuro, muchas veces augura un buen futuro después de esta crisis. Acá por otro lado tenemos un indicador que salió hoy día del The Economist sobre los mercados emergentes y muestra también algo parecido. La caída en azul de las acciones que se han ido recuperando hasta casi alcanzar el valor precrisis. Las monedas que también cayeron y en parte se han recuperado mucho menos, eso sí, y también los bonos en general, ¿cierto?, de estos países que también tuvieron una caída menos fuerte que el caso de las acciones, pero también prácticamente han recuperado todo lo perdido desde el 1 de enero. Así que en ese sentido, fuertes impactos, pero los mercados financieros ya están recuperando y de alguna manera anticipando a las futuras recuperaciones. Acá hay un ejemplo, ¿cierto?, solamente de acciones de las compañías que nos toca a muchos seguir, ¿cierto?, con la valorización de estas compañías desde el 2012 hasta hoy día. Bueno, y en general todas estas compañías tecnológicas, Apple, Microsoft, Facebook, Alphabet, que tiene que ver con Google, y principalmente Amazon, han tenido un tremendo crecimiento. En el caso de Amazon, estamos hablando de un alza sobre 50%, ¿cierto?, en las últimas semanas. Así que la verdad es que también han habido ganadores importantes en los mercados bursátiles. Por otro lado, también, como lo muestra este gráfico del The Economist, ha habido un fuerte gasto fiscal para apoyar, ya sea con medidas discrecionarias o con garantías para deuda y otro tipo de apoyo financiero de manera importante a empresas y personas. En la economía avanzada estamos hablando de un apoyo que va en torno al 23% del PIB. En los países de ingreso medio, cercano al 6% del PIB, y en países de
de ingresos más bajos, cercano al 3% del PIB. Pero en general, un fuerte apoyo fiscal y de gasto público para personas y empresas en este periodo tan complejo que estamos viviendo. También vemos que todavía la decisión de desconfinamiento ha sido compleja. Acá tenemos cómo ha evolucionado la curva en el lado izquierdo de distintos países europeos. Al lado derecho tenemos Estados Unidos con distintas zonas, donde en los últimos días hemos visto un gráfico, ¿cierto?, que ha disparado estos valores de manera bastante fuerte. Entonces, estamos ahí todavía con una incertidumbre importante con respecto a cómo va a poder desconfinarse las economías y cómo ojalá no haya un rebote muy importante. Por otro lado, por el lado de las vacunas, se ha avanzado bastante hasta la fase más avanzada. En algunos casos, alguna gente está optimista de que en 6 meses, 8 meses podrían ya haber vacunas de manera relativamente masiva, pero eso todavía está por verse. Acá tenemos por otro lado un gráfico que salió hoy día en Bloomberg, que muestra que en Estados Unidos la caída en el último trimestre fue nada menos que 32,9%, el gráfico que está en azul abajo. Esto es absolutamente inaudito. Nunca en la historia de Estados Unidos habíamos visto esta caída. O sea, 1/3 de caída en el PIB en el caso de Estados Unidos. Tremenda caída. Y lo mismo también, ¿cierto?, ha ocurrido con menos fuerza, salvo el caso de Perú, ¿cierto?, que ha tenido caídas muy fuertes en los meses de abril y mayo, con caídas importantes en el PIB, donde se habla caídas en torno al 7-8% para este año. Casos como el peruano han sido un poco más duros. También en tener presente que si bien hoy día el COVID está generando muertes por alrededor de 30.000, 32.000 personas semanales en estas últimas semanas de julio, esto sigue siendo inferior a lo que ocurre en términos de muertes por enfermedades pulmonares, que alcanza cercano a 60.000 personas, y enfermedades asociadas, ¿cierto?, a todo el tema de aparatos circulatorio, en donde ya estamos hablando de muertes que sobrepasan los 100.000. Con esto no estoy minimizando el COVID, pero sí entender que hay otras enfermedades que hoy día siguen generando mucha mayor cantidad de muertes que el COVID. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos hoy día? ¿Hacia dónde nos vamos en esta nueva normalidad? ¿Ah? Y acá hay un gráfico que me pareció interesante de McKinsey, que es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Alternativa 1, como dice ahí, sostener nuestro negocio y simplemente restablecer las operaciones. Hacia la izquierda, cambiar nuestro modelo de negocios. Éramos un retail que estaba presencial y nos vamos online, por ejemplo. Hacia la derecha, ¿qué hacemos? Reestructurar nuestra empresa o la industria en general. ¿Qué va a pasar con las líneas aéreas? Está claro que no se van a recuperar antes del 2023, 2024. Hoy día sobran aviones. Uno se pudiera comprar un avión y si tiene un patio grande lo podría tener en su casa para jugar. O definitivamente desarrollar un negocio totalmente nuevo. Entonces, antes de ver qué hacemos, hay que repensar de manera estratégica cómo seguimos adelante en el futuro cercano. En el ámbito financiero, tenemos que pensar cómo compensamos la caída de las ventas, ya sea recortando gastos e inversiones en foco en partidas claves, renegociando grandes contratos, manteniendo precios en la medida de lo posible, porque también si bajamos mucho los precios para vender más, eso podría ser difícil de recuperar, incluso vendiendo bajo el costo marginal, bajar sueldos, que han hecho muchas empresas antes de desvincular, cuidar al mismo tiempo la relación con los proveedores clave, porque obviamente ellos nos tienen que acompañar en el futuro, y algo que suena fácil decirlo, pero difícil de aplicarlo, balancear el corto plazo con el largo plazo. Entonces, por el ámbito financiero, brevemente, ¿cierto?, ¿qué pueden hacer las compañías? 4 alternativas que se me ocurren un poco más innovadoras que lo tradicional: fusionarse con otra empresa o vender, en algunos casos, la compañía, invitar a un socio, como son los fondos de private equity, levantar financiamiento mixto, como es el caso de la deuda convertible, o buscar financiamiento internacional para empresas más grandes como la deuda privada. En el caso de una fusión-adquisición, la compañía podría ser adquirida o tener de socio a sus propios administradores o a otra firma. Y ahí podemos tener una fusión, una consolidación, una compra de activos, o en el caso de compañías que están en bolsa, una oferta pública de acciones. Es una alternativa. De repente acá la unión hace la fuerza. No me cabe duda que en varias industrias vamos a tener mayor consolidación, menos compañías, pero ojalá en su totalidad con mejores capacidades y espaldas financieras para seguir adelante. Por otro lado, también podríamos buscar para compañías medianas grandes, un socio como el fondo de private equity. ¿Qué es lo que hacen estos fondos? Principalmente entre empresas que ya tienen desarrollo, algún grado de madurez, y que lo que quieren es probablemente crecer y dar un salto. Un fondo de private equity normalmente entra para salir en 4 o 5 años más, y lo que sí quiere es multiplicar por muchas veces
no solamente las ventas, sino el EBITDA o su flujo de caja. Y por lo tanto podría ser un buen partner que me da recursos financieros, una visión estratégica y también me acompaña en el camino, ¿cierto? Por ejemplo, a un crecimiento más importante o, por ejemplo, si queremos consolidar comprando otras compañías y tener los recursos financieros aparte de deuda, ¿cierto? Para esos efectos. Entonces, podría tener sentido diluirse y quizás tener el 50 o el 60%, pero un negocio mucho más grande en 5 años que simplemente el 100% de un negocio mucho más pequeño. También está la posibilidad hoy día, y eso existe desde siempre, sobre todo para el capital del riesgo y otro tipo de financiamiento, los bonos convertibles. ¿Qué es lo que es esto? Una deuda inicialmente que toma la compañía con inversionistas, pero en cierto momento del tiempo esta deuda se puede canjear o transformar en acciones. Si a la empresa le va bien o muy bien, probablemente esos acreedores van a querer canjear esa deuda por acciones, por patrimonio, y si la empresa no le va tan bien, bueno, ese bono se mantiene, excepto como un bono o como deuda. Entonces es una alternativa interesante para efectos de buscar distintos tipos de financiamiento en estos tiempos. Y finalmente, para compañías más grandes, financiamientos de probablemente 25, 30 millones de dólares hacia arriba, está lo que se llama el private placement, que es una alternativa distinta a la emisión de bonos públicamente o créditos sindicados que se usan en este tipo de operaciones. Y la gracia de esto que son financiamientos de largo plazo, entre 5 y 12 años, normalmente entre 7 y 10 años, con estructuras flexibles, por ejemplo, con pago del capital al final, bullet o similar, con periodos de gracia, etc. Entonces, es una alternativa muy atractiva para compañías que necesitan cambiar su estructura de financiamiento de corto a largo plazo o buscar otras alternativas más flexibles que las que normalmente existen en los mercados financieros locales. Por otro lado, en términos de oportunidades, algunas que me gustaría destacar, ¿cierto? Bueno, hoy día muchas personas ya piensan, dicen, si lo puedo hacer online, lo haré. ¿Ah? Entonces, se ha acelerado dramáticamente una tendencia que venía desde hace muchos años atrás en muchas industrias, como la educación, como el retail, ¿cierto? Como distintos tipos de servicios y el mundo de las conferencias. Probablemente, quizás antes esta conferencia hubiera sido en algún país de América Latina, hoy día la estamos haciendo acá vía virtual. También entender que las pandemias son reales y pueden afectar profundamente nuestras vidas. Por lo tanto, estos eventos del tipo de cisne negro, de cuello negro, que son eventos de muy baja probabilidad, pero de altísimo impacto, es algo que hay que considerar de aquí adelante. Por lo tanto, no es que yo pueda predecir el futuro, jamás, ni saber qué va a pasar, pero sí tener siempre un muy buen plan B o incluso también un buen plan C. Vale decir, no podemos trabajar solamente con un escenario base, hay que tener alternativas viables, factibles de poder implementar si pasan este tipo de eventos que probablemente y lamentablemente pueden volver a ocurrir en un futuro cercano o de mediano plazo. También la salud pasó a ser una preocupación diaria que trasciende todo lo que hemos visto hasta hoy día. Y por lo tanto, muchas personas también tienen un sentimiento de decir, la prioridad hoy día es cuidar mi salud y la de mi familia. Y eso es un tema también que va a estar presente en los negocios, en los emprendimientos y en todo tipo de actividades que nosotros tengamos que vivir hacia el futuro. También la posibilidad de retirarse hacia un lugar seguro. Y hemos descubierto o redescubierto que el hogar es donde la amenaza es menor y uno se siente más seguro. Se ha hablado bastante, ¿cierto?, que muchas compañías no van a volver a hacer lo mismo desde el punto de vista de su manera de trabajar. Ya Google, ¿cierto?, dijo hoy día, ¿cierto?, que una parte importante de su mayoritaria, de su fuerza laboral, va a seguir online hasta el próximo año. Y no cabe duda que va a cambiar la dinámica, los tiempos, la flexibilidad, algo en la oficina, algo en la casa, algunos días allá físicamente en la oficina, otros días quizás de manera virtual, personas que se van a ir, por ejemplo, a vivir fuera de las ciudades principales para tratar de tener una mejor calidad de vida, pero siguiendo trabajando, ¿cierto?, en lo que están haciendo hoy día, etc. Y también acá hay un rol importante para los gobiernos, ¿cierto?, sobre todo los que han sido efectivos, ¿ya? Y también acá las empresas y las marcas se van a tener que replantear para qué sirven. ¿Ah? Entonces, debemos hacer lo que nos dicen, ¿cierto?, los gobiernos de manera un poquito a veces autoritaria, ¿cierto?, y piensan que es por nuestro bien. Pero quiero, obviamente, que también las empresas hagan lo correcto. Entonces, también va a cambiar un poco la dinámica de la interacción entre el mundo público y el mundo privado. Entonces, dicho esto, algunos ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, acá, en el caso de Chile, acá Visa Chile dice que en 3 meses ha avanzado 5 años en las transacciones de e-commerce, ¿ya? Y hoy día, ¿cierto?, la mayoría de los retailers ya tienen la posibilidad de tener transacciones sin tener contacto necesariamente con alguien en particular. ¿Ah? Y acá dice, por ejemplo, que en América Latina más de 13 millones de personas
en las últimas semanas tuvieron recién su primera experiencia de compra en línea. Obviamente esto es un cambio estructural y que va a seguir de todas maneras en los próximos semanas, meses y años. El tema del mundo de la educación online. Los estudiantes les gusta la flexibilidad, y esto va a hacer que claramente va a cambiar también para siempre. No es que no va a haber educación presencial, pero va a ser probablemente mucho más blended y definitivamente en países donde esta educación era mucho más, con menos penetración, está cambiando de manera relevante. Y por lo tanto acá, esto lo saqué de McKinsey, ¿cierto? Cuatro fuerzas que van a redefinir o replantear la manera de esta nueva normalidad. Por un lado, una metamorfosis de la demanda, ¿cierto? Está cambiando los gustos de los consumidores hacia otros formatos, otros canales, otros esquemas. También, como decíamos antes, una fuerza de trabajo cambiada totalmente desde el punto de vista de cómo van a trabajar, de la flexibilidad, de las formas de pago, etc. También, por supuesto, una incertidumbre regulatoria, porque estamos viendo y van a haber probablemente regulaciones que van a cambiar de manera importante los costos, las inversiones y la manera de desenvolverse. Y, por supuesto, también la comprensión de este virus y otros que pueden venir por delante, que vamos a enseñar a tener mucha más claridad para enfrentar este futuro incierto. Entonces, por lo tanto, en este sentido, los líderes tienen que pensar en distintas cosas. Tienen que pensar, por ejemplo, en cómo resolver, ¿cierto?, los desafíos inmediatos que representa el COVID-19 para sus instituciones, los clientes, los socios. Cómo desarrollar mayor capacidad de resiliencia en el mediano y largo plazo. Cómo generar un plan detallado para volver a escalar los negocios rápidamente, pero entendiendo las nuevas restricciones. Cómo reimaginar hoy día y en el futuro cercano esta nueva normalidad, con todos los cambios que estamos viendo hoy día. Y también entender que están habiendo reformas y cambios regulatorios y en el medio ambiente que va a cambiar la forma de competir de muchísimas industrias, por no decir casi todas. Y por tanto, ¿cierto? Por ejemplo, acá hay un caso de cómo los consumidores están cambiando sus formas de consumir, de manera, en muchos casos, obligada, ¿cierto?, en distintos ámbitos, ¿cierto? Acá muestra que, por ejemplo, aproximadamente hoy día un tercio esto es para mercados desarrollados, un tercio de los clientes son primera vez que usan plataformas digitales. Esto con mucho más fuerza en todo lo que es comida, en todo lo que es banca y finanzas, ¿ya? Entonces, cambios que son, insisto, que muchos de ellos van a llegar para quedarse por mucho tiempo y por lo tanto la pregunta es cómo nos subimos rápidamente a esta ola si queremos seguir siendo competitivos. Para ir finalizando acá con algunas conclusiones, señalar, ¿cierto?, que hay múltiples factores que nos van a incidir en cuál va a ser la manera en que vamos a salir, con qué duración, qué velocidad, y por lo tanto estamos atentos a las distintas variables para ver cómo seguimos adelante en nuestros distintos ámbitos de desarrollo. También tener claro, en definitiva, ¿cierto?, que esta crisis originada del mundo de la salud está generando efectos devastadores y en muchos casos permanentes y estructurales desde el punto de vista económico y financiero. El mundo, Chile y la región están viviendo una crisis sin precedentes, aunque se espera una recuperación importante el próximo año, pero que va a ser solamente recuperar parte de lo perdido. En muchos casos van a ser varios años para recuperar niveles como el que teníamos el año 2019. Habrá y está habiendo industrias ganadoras y perdedoras con impactos de largo plazo, como se dice muchas veces, a río revuelto, ganancias pescadores. Y por supuesto, hay tremendas oportunidades, industrias como los servicios en general, la educación online, la digitalización, la logística, en donde definitivamente las fronteras se evaporaron. Antes, si uno era profesor, decía, mira, voy a ver si puedo hacer clases en la universidad acá en mi ciudad, etc. Hoy día tú puedes hacer clases en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Y puedes, por lo tanto, tener, ¿cierto?, empleadores globales. Y obviamente, por ejemplo, para aprovechar el terror, hay que reinventar, repensar los modelos de negocios, reeducarse para estos nuevos tiempos que requieren otras competencias, otros conocimientos, aumentar definitivamente la digitalización, la inteligencia artificial, que están llegando a muchas industrias, como la industria legal, la industria financiera, la industria salud, y pensar global, ¿cierto? Una mentalidad global, pero también entender las necesidades específicas de cada lugar. Y bueno, en definitiva, ¿cierto?, haciéndole un honor a un gran grupo de rock, estamos viviendo en un nuevo y valiente mundo, a brave new world, donde creo que hay, insisto,
grandes costos para personas y empresas y también para muchos estados. Hay dificultades, hay complejidades, pero también definitivamente tremendas y grandes oportunidades que hay que tener la visión, la capacidad, el liderazgo y muchas veces también la capacidad de financiar y de apostar en nuevos emprendimientos y en nuevas formas de trabajar, o también en posibilidades, ¿cierto?, quizás de buscar consolidaciones en cierta industria de manera tal, ¿cierto?, de aprovechar ciertas sinergias o economías de escala que van a haber a futuro. Así que bueno, eso era un poco lo que yo quería compartir con ustedes hoy día. Después de esta presentación que tiene harta data, se va a poder compartir con todas las personas que han participado. Y bueno, y quedo obviamente disponible justo en tiempo para cualquier duda, pregunta, comentario que ustedes puedan tener. Encantado. Muchas gracias, Roberto. Nos preguntan desde Honduras, pandemia, ¿oportunidad o riesgo para los emprendedores? Las dos cosas, la respuesta a las dos. Yo creo que los emprendedores que están siendo, se están quedando un poco medio paralizados o en shock, ¿cierto? Por toda esta incertidumbre que estamos viendo, podría ser un riesgo, ¿cierto? O una amenaza. Pero por otro lado, tremendas oportunidades. Hemos visto compañías que se han reinventado. Voy a inventar una empresa que producía calcetines, ahora se reinventó en los últimos 3 meses y ahora produce productos para la salud. Empresas de alimentación, ¿cierto?, que están acostumbradas a una relación más física con sus clientes, se reinventaron y son capaces hoy día de llegar en la última milla, ¿cierto?, a la casa o a la empresa para ofrecerle comida caliente. O sea, un ejemplo, ¿cierto?, en la comida, en la carne de alto nivel. Bueno, hoy día hay restaurantes de alto nivel que hacen que llegue a tu casa ese filete o ese lomo caliente, tal como se te llegaría a ti al restaurante. Bueno, ese tipo de cosas creo que abre tremendas oportunidades en general. Excelente. Ahora desde Chile, un emprendedor nos dice, ¿cómo pueden los emprendedores hacer frente al contexto económico actual en Chile? Bueno, es una pregunta bien local, pero también creo que responde a lo que está pasando en muchos países. A ver, hoy día hay alternativas de apoyo, ¿cierto?, a nivel estatal, de todas maneras, que se pueden aprovechar, no para todos, pero para muchos. Por otro lado, creo que hay hoy día distintas entidades, sobre todo privadas, que de alguna manera se juntan para tratar de buscar caminos comunes, y creo que en definitiva, en muchos casos va a haber que repensar. ¿Sabes qué más? Yo tenía una pequeña fábrica, un pequeño negocio, quizás no voy a ser capaz solo, no voy a tener la espalda o la capacidad de tener financiamiento, y quizás, por eso yo hablaba sobre el tema de las fusiones o de combinar. Yo creo que va a haber un espacio para juntarse. Yo sé que a veces no es fácil tener socios, pero a veces puede ser interesante buscar ese tipo de alternativas. Y definitivamente los que tengan una visión y los que tengan recursos también van a poder adquirir activos o otras compañías a un precio que probablemente no se va a repetir por mucho tiempo. Entonces, hay oportunidades, pero por supuesto también hay tremendas dificultades que asumir. Roberto, muchas gracias por tu conferencia, gracias por estar con nosotros en este primer Women's Business Summit. Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.